El 11 de marzo de 2020, la OMS, Organización Mundial de la Salud, declaró el brote de SARS-CoV-2 una pandemia mundial. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que se presenta principalmente con síntomas y signos de tos seca, fiebre, cansancio y en algunos casos síntomas más graves como la dificultad respiratoria. Esta enfermedad puede causar disfunciones a largo plazo de distintos sistemas y se han reportado alteraciones a nivel pulmonar, cardiovascular y del sistema nervioso central, entre otros. En este segmento de Doctor en Casa, el presidente del Colegio de Kinesiólogos, Eduardo Toñanelli, nos hablará sobre la rehabilitación kinésica en un paciente post-COVID. ¿Cuáles son las secuelas más frecuentes en pacientes post-COVID? Gracias, Claudio, por la invitación. Con todo gusto te respondo esta interesante pregunta. Bueno, el COVID, como todos saben, es una enfermedad viral, ¿cierto?, que afecta principalmente al sistema respiratorio, pero no exclusivamente al sistema respiratorio. Puede afectar también de manera directa al sistema neuromusculoesquelético, entre otros sistemas incluso. Y esa afección neuromusculoesquelética se asocia con accidentes cerebrovasculares, alteraciones neuromusculares con pérdida de la movilidad y la fuerza muscular, ¿cierto? Y además en cuadros graves que requieren hospitalización y UCI, ventilación mecánica, etc., el reposo prolongado y la toxicidad generada por todo ese cuadro grave compromete significativamente la función pulmonar, la capacidad respiratoria y con eso la capacidad de hacer ejercicios, de moverse, de caminar. Así que las secuelas más frecuentes son las físicas, la incapacidad de moverse, de hacer ejercicio y de restablecer la salud para volver a la vida cotidiana. ¿Cuáles son las diferencias entre pacientes hospitalizados y pacientes que no requirieron de hospitalización respecto a la rehabilitación? La principal diferencia está en la gravedad del cuadro. Un paciente que no requiere hospitalización, que hace un COVID, ¿cierto?, y lo pasa en su casa, en general es menos grave, menos intenso el cuadro infeccioso, inflamatorio, hay menos compromiso sistémico, hablamos compromiso cardíaco, compromiso pulmonar, compromiso renal, compromiso neurológico. Y por lo tanto, sus secuelas físicas son menores y la hora de la rehabilitación tiende a ser más simple, más corta y a veces incluso no requiere rehabilitación formal, requiere que la persona después de un tiempo de recuperación prudente, ¿cierto?, haciendo ejercicio solo, saliendo a caminar, recupera su capacidad física. Esto no es siempre así. Hay personas que, a pesar de tener un cuadro relativamente simple de COVID en su casa, a veces las secuelas físicas son importantes y requieren de rehabilitación. Pero lo habitual es que no sea así y quienes efectivamente requieren rehabilitación y periodos prolongados de rehabilitación generalmente son las personas con COVID grave y que estuvieron hospitalizados. Sobre todo aquellos que estuvieron en la UCI, en ventilación mecánica, porque de por sí la hospitalización en UCI produce disfunción neuromuscular, produce alteraciones neurológicas, produce alteraciones musculares que afectan significativamente la capacidad de hacer ejercicio, moverse, caminar y por lo tanto reintegrarse a la vida diaria. ¿Cuánto dura el tratamiento de rehabilitación? La rehabilitación generalmente es un proceso largo, es un proceso. No es un tratamiento, es un proceso que va siguiendo distintas etapas. Al inicio, cuando el paciente está hospitalizado todavía, recibe atenciones de terapia física, los kinesiólogos especialmente, que estamos en la UCI, que estamos en la hospitalización, estamos permanentemente preocupados de la recuperación funcional de los pacientes críticos, especialmente los COVID, con quienes sabemos que va a haber secuelas físicas probablemente. Luego ingresa el equipo de rehabilitación completo cuando el paciente ya despierta, cuando ya sale del ventilador mecánico y ahí ingresan las fonoaudiólogas, nuestros colegas terapeutas ocupacionales, ¿cierto? Y empiezan a agregar recuperación del habla, recuperación de la deglución, recuperación de las capacidades neurocognitivas, ¿cierto? Etcétera. Eso ya en el hospital o en la clínica dura un tiempo bastante considerable, de un par de semanas por lo menos, dependiendo cuán larga sea la hospitalización del paciente según los requerimientos de recuperación que está teniendo de su cuadro general,
Recuerden que los pacientes COVID no solo hacen una neumonía COVID, hacen falla renal post-COVID, hacen alteraciones cardiovasculares por COVID. Y por lo tanto, no siempre la hospitalización está relacionada directamente con la enfermedad respiratoria, sino que también con las complicaciones. Una vez que el paciente se va de alta, depende del nivel de compromiso funcional que tiene el tiempo que duran las rehabilitaciones. Pero un proceso de rehabilitación por una condición básicamente cardiorrespiratoria dura por lo menos 3 meses. Y si hay compromiso neuromuscular severo con incapacidad de caminar y moverse, puede extenderse por lo menos a 6 meses. Estamos hablando por lo menos medio año de una persona para poder restablecer su condición funcional, para poder reintegrarse nuevamente a la sociedad. ¿Existen secuelas permanentes? Cuando hablamos de rehabilitación, efectivamente estamos entendiendo que hay secuelas. La rehabilitación es un proceso que se establece sobre una pérdida de capacidad funcional. En el caso del COVID específicamente, las secuelas pulmonares son muy relevantes, están descritas por la literatura, están estudiadas y hay personas que desarrollan, producto del COVID, una especie de fibrosis pulmonar que afecta la capacidad ventilatoria y de intercambio de gases, de captación de oxígeno, que es nuestra principal función de los pulmones, de manera permanente o por muy largo periodo. No podemos hablar todavía de permanente porque los primeros casos de COVID son de finales del año 2019, por lo tanto han pasado muy poco tiempo para decir que son absolutamente permanentes, pero por lo menos sabemos que pueden ser de muy larga data. Si el paciente hizo un accidente cerebrovascular producto del COVID o la hospitalización, hizo una isquemia de algún órgano, incluida una pierna, ¿cierto? Puede desarrollar alteraciones permanentes, producto ahora de las complicaciones que generó su hospitalización y su gravedad generada durante el periodo COVID. Así que siempre existe la posibilidad que los deterioros físicos, estructurales y funcionales sean permanentes en una persona que fue afectada gravemente por el COVID. ¿Cuál es el nivel de demanda en rehabilitación kinésica post-COVID? Qué buena pregunta. Me alegro que me hayas hecho esta pregunta porque no solamente por COVID, sino que por el cambio epidemiológico que ha sufrido la población mundial, latinoamericana y también Chile, la gente ha aumentado su expectativa de vida y la discapacidad se asocia con aumento de la edad. En Chile se concentra la discapacidad en personas de mayor edad o edad avanzada. La epidemiología ha generado un cambio de tipo de enfermedades. Se muere menos la gente o se enferma menos la gente de enfermedades infectocontagiosas, pero cada vez desarrolla más diabetes mellitus, obesidad y otras alteraciones como el cáncer, qué sé yo, que se asocian a discapacidad, que producen discapacidad, producen condiciones de salud que nos llevan a desarrollar discapacidad o situaciones de pérdida de funcional por la cual las personas serían susceptibles de recibir rehabilitación. El COVID ha dejado a lo menos 400.000, 500.000 enfermos en el sistema público, ¿cierto?, nacional, que deberían acceder a rehabilitación. Yo me pregunto si estamos preparados, si la red asistencial chilena tiene la capacidad. Yo creo que no. Creo que no. El Colegio de Kinesiólogos presentó recientemente una iniciativa de norma popular a la Convención Constitucional de nuestro país que está discutiendo la nueva constitución política, que efectivamente quería reconocer el derecho a la terapia física y la rehabilitación de las personas en situación de discapacidad o con factores de riesgo para desarrollarla, y lamentablemente no juntamos las 15.000 firmas, llegamos a 8.225, harto, pero generamos por lo menos la inquietud, y yo le hago un llamado a las nuevas autoridades de salud de nuestro país a que revisemos en conjunto con la comunidad, con las agrupaciones de discapacitados, con los colegios profesionales, con las universidades, con la comunidad. Revisemos cuáles son las necesidades de rehabilitación real de nuestro país y cómo las enfrentamos para que hoy no se quede una persona que se recuperó de una enfermedad grave, que se operó, que estuvo hospitalizada en una UCI y que después se va a hacer nada a la casa y a vivir una vida de discapacidad. Eso no puede suceder porque la red pública nacional debe tener asegurada el acceso a la rehabilitación. Así que
me alegro mucho que me haya hecho esta pregunta. Es mucha la gente. Hoy en día se supone, por cifras nacionales e internacionales, que 6.8 millones de chilenos deberían estar necesitando rehabilitación. 3 de cada 8, a diferencia del resto del mundo, que es 1 de cada 3. En Chile, 3 de cada 8 personas, cada 8 chilenos, deberían estar siendo o recibiendo servicios de rehabilitación, y yo creo que eso no está sucediendo. Nuestro diagnóstico como colegio que no está sucediendo, y por lo tanto hay que ponerse ahí a trabajar. Así que muchas gracias, te agradezco muchísimo la invitación para hablar de este tema que a nosotros nos inspira, nos mueve, ¿cierto? Y es una de las cosas que nosotros estamos permanentemente tratando de difundir en la comunidad. Así que gracias por la invitación una vez más, ¿cierto? Y por supuesto a su servicio cuando sea necesario contar con este servidor. Muchas gracias. Lamentablemente, un gran número de pacientes post-COVID han quedado con secuelas que han afectado su calidad de vida, y debido a esto requieren, por supuesto, una rehabilitación que permita volver a adaptar el organismo a los daños que generó este virus. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la mejor forma de acompañar una rehabilitación exitosa es promover un estilo de vida saludable que pueda fortalecer el organismo y el sistema inmune que ha sido debilitado producto del COVID. Les quiero recordar que este y otros temas de salud están disponibles en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa. Hacemos una pausa y estamos junto a ustedes.